un dato más. Claro, por eso da este y este. 8,3 más 8,3 dividido 8,3. Entonces, el segundo cuartil es 8,3. El tercer cuartil, que coincide siempre con el percentil 75, el tercer cuartil siempre deja a la izquierda el 75% de los datos y a la derecha el 25%. Entonces, la posición del tercer cuartil es n por k, o sea, 52 por 0,75. Y esto me da 39. Cuando me da un entero, inmediatamente le sumo 0,5 y saco el promedio entre el dato que está en la posición 39 más el dato que está en la posición 40 dividido 2. ¿Alguna pregunta? Quedó claro, profe. Bien. Entonces, el dato que está en la posición 40, ya. A ver cuántos había acá. 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17. En el primer renglón había 18. 18, en el segundo hay 17, serían 35. 36, 37, 38, 39. Y 40. Y acá es 8, no sé por qué, 39, 40, me da, o he contado mal, entre el 39 y el 40, 8,9. ¿Por qué me da 8,9? Sería 8,8 más 8,9, profe, o contemos acá. Sí, ajá, sí. Y sería 8,85 en realidad. Es 8,85. A ver si después... 8,85 es. Ese sería el tercer cuartil, el 8,85. 8,85. Ahora voy a calcular la referencia, voy a ver si cambia. Porque en realidad, voy a ver si lo puedo arreglar. Sí, 8,85. Y acá, 8,85. es. Bien. Entonces, la referencia 1 sería el primer cuartil por el rango intercuartílico. Mejor acá me cambia. Porque el rango intercuartílico en realidad es 8,85 menos el primer cuartil 7,45. Igual. A ver, sería 0, 4 y 1. Entonces me cambia, esto es 1,40. Es 1,40 el rango intercuartílico. El rango intercuartílico. Lo voy a poner abajo. El rango intercuartílico es 1,40. Entonces, acá sería 7,45 menos 3 por 1,4. Igual, me da 3,25. 3,25. Entonces acá también lo tengo que arreglar. Acá sería
7.45 menos 1.5 por 1.4. Y me da 5.35. Acá va a haber un cambio también. Y acá también. Entonces, la referencia 3 es el tercer cuartil, 8.9 más 1.5 por 1.4. Y me da 11. Me da 11. Y la referencia 4 es 1.85 más 3 por 1.4. 13.05. Entonces, los valores menores a la referencia 2 son apartados. Los menores a la referencia 2 son apartados del 5,35 en la referencia 2. Por lo tanto, el 4 y el 4,6 son apartados. El 4 y el 4,6, los dos primeros son apartados. Y dentro de los apartados se clasifican en atípicos y anómalos. A ver, o sea, ¿cuáles serían atípicos? Los que están entre 1,4, perdón, los que están entre 3,25 y 5,35, esos son atípicos. Los menores a 3,25 son anómalos. Los menores a 3,25, que en este caso no hay, serían anómalos. Los datos entre 3,25 y 5,35 son atípicos, que serían el 4 y el 4,6. Ahora, por el lado de la derecha, fíjense, los mayores a 11 son apartados y no hay datos mayores a 11. O sea que por la derecha no hay datos apartados. Sí hay datos apartados por la izquierda. Y fíjense cómo se han dibujado en el gráfico. Acá está el 4 y el 4,6. Y después, digamos que el bigote o extensión arranca, digamos, empieza en el primer dato, en el dato más chico que no es apartado. De ahí empieza el bigote. Empieza el bigote a partir del primer dato más pequeño que no es apartado. Entonces acá podríamos poner, hay datos apartados por la izquierda, porque los exámenes muchas veces le preguntan así, hay datos apartados por la izquierda, hay datos apartados por la derecha. Hay datos apartados por la izquierda. Y no hay por la derecha. No hay datos apartados por la derecha. Bien. Profe, entonces el valor de X mínimo me va a coincidir con la referencia 2. A ver, el X mínimo, ¿cómo el X mínimo con la referencia 2? O sea, el X mínimo es 4. Espérate, el X mínimo es 4, ¿no? claro, sí, no. Yo me refería a la extensión del bigote, digamos, por izquierda. Sí. ¿Es así? ¿Coincide con la referencia 2? No. La referencia 2 no, mira, el 4 y el 4,6 son apartados. El bigote empieza en el 6,4, que es el valor más pequeño que no es apartado. El valor más pequeño que no es apartado es el 6,4. Empieza acá, fíjate, el 6,4. La referencia 2, a ver cuánto daba la referencia 2, daba 5,35.
Claro, no coincide. No, la referencia 2 tenés que tenerlo en cuenta para decir, los menores a la referencia 2 son apartados, los mayores a la referencia 3 son apartados. Profe, una pregunta. Sí. Si existe un dato que coincida con el número de referencia, ¿se considera atípico o está dentro del bigote? En realidad son los menores siempre, o los mayores se toman. Menores o mayores a la referencia. Eso no está tan claro en ninguna bibliografía. Pero en realidad son los menores. A ver, vamos a ver acá. Menores y los mayores. Eso no está muy claro, pero yo considero que son los menores y los mayores. Bien, cuando uno trabaja con variables que son cuantitativas continuas o son discretas, pero hay muchos valores diferentes, la representación gráfica más apropiada es el histograma. El histograma consiste en lo siguiente: agrupar los datos en intervalos de igual longitud. Entonces, eso depende también del tipo de datos que tenga. En primer lugar, uno tiene que determinar la cantidad de intervalos. Para determinar la cantidad de intervalos, primero se determina el rango, que sería la diferencia entre el valor más grande y el más pequeño. Ese es el rango. El X máximo es 10,4. El X mínimo es 4. La diferencia es 6,4. O sea que la distancia que hay entre el máximo y el mínimo es 6,4. Entonces, esa distancia se divide en un número determinado de intervalos. Ahora, ¿cuántos intervalos tengo que considerar? Y en general tienen que ser por lo menos 5, es lo más lógico, y como máximo 15. Es lo que ocurre con más frecuencia. Ahora, hay una fórmula para determinar la cantidad de intervalos, que es la fórmula de Sturges. En la fórmula de Sturges dice que la cantidad de intervalos es 1 más 3,3 por el logaritmo de n. 1 más 3,3 multiplicado por el logaritmo de n, que en este caso es 52, me da 6,6. Y esto lo redondeo hacia arriba o hacia abajo. Entonces, en este caso, lo redondeo a 7. Voy a tomar 7 intervalos. Entonces, el rango es 6,4. Y esto lo voy a dividir, voy a tomar 7 intervalos. Esto lo voy a dividir por 7. ¿Para qué? Para ver la longitud de cada intervalo. Entonces, esto, el 6,4, lo divido por 7. Y me da 0, y algo. 0, y algo. 6,4 dividido 7, lo redondeo a un entero, porque a los efectos de hacerlo más simple. ¿Sí? Y me da 0,91. Para no hacer intervalos con una longitud que sea un número decimal. Entonces, lo que hago es tomar intervalos de longitud 1. Entonces, el rango lo divido por la cantidad de intervalos. Eso me da aproximadamente 1. Entonces, considero 7 intervalos de longitud. Empiezo en el 4 y como bueno, tiene longitud 1 y termino en el 11. Entonces, los intervalos en general se toman abierto a la derecha, se pueden tomar al revés, pero en general se toman abierto, a la izquierda, cerrado a la derecha. Abierto a la izquierda, cerrado. Como tiene longitud 1, el intervalo va a ser 4, 5. El otro va a ser 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10 y 9, 11. Bien. Entonces, yo tengo los datos ordenados. Cuento cuántos datos me caen en el primer intervalo. La cantidad de datos que caen en el primer intervalo son el 4 y el 4,6. O sea, me caen 2 intervalos, 2 datos.
Fíjense dónde están los datos. En el primer intervalo que va de 4 a 5 me caen 2 datos. En el intervalo que va de 5 a 6 no hay datos. En el intervalo que va de 6 a 7, ¿cuántos datos hay? De 6 a 7 va 1, 2, 3, 4 datos. Y así sucesivamente. Cuento la cantidad de datos que caen en cada intervalo. Estas serían las frecuencias. Después puedo calcular la frecuencia acumulada. Fíjense que cómo se construye el intervalo. El intervalo acá me lo hice con un software. Porque yo los gráficos los hago todos con un software. Nadie hace gráficos a mano. Está magnífico hacer un gráfico a mano. Acá hice el histograma tomando la frecuencia relativa. Tomando la frecuencia relativa. Acá no está la frecuencia relativa, pero acá lo hice tomando la frecuencia relativa. Lo podría haber hecho con la frecuencia absoluta. Me da la misma forma. Si lo hubiera hecho con la frecuencia absoluta, la primera barra me llegaría al 2, la otra, como no hay nada, quedaría hueca, la tercera me llega al 4 y así sucesivamente. El intervalo que tiene mayor frecuencia es el intervalo que va del 8 al 9. Ese sería el intervalo modal. El intervalo modal es el que contiene el intervalo de mayor frecuencia. Y el intervalo mediano es el que contiene a la mediana. Y el que contiene a la mediana, fíjense, como el número de datos es par, sería el que contiene a la mediana, sería n sobre 2, la mediana estaría entre el dato n sobre 2, que sería 26, sería el promedio entre el 26 y el 27, entre el dato que está en la posición 26 y el dato que está en la posición 27. Ese sería la mediana. Entonces la mediana, fíjense, el dato que está en la posición 26 está en este intervalo. ¿Por qué? Porque hasta el intervalo 7-8 entran 21 datos. Ya el dato 16 y el 27 entran en el intervalo siguiente. Entonces en este intervalo está la mediana. Y es el intervalo que tiene mayor frecuencia. Entonces se dice que es el intervalo modal. Entonces el intervalo mediano que coincide con el intervalo modal. Fíjense que hacia la izquierda, cuando tomo como referencia el intervalo de mayor frecuencia, veo que hay una asimetría hacia la izquierda, porque tomando el intervalo de mayor frecuencia hacia la derecha, ¿cuántos intervalos me quedan? 2. Y hacia la izquierda, ¿cuántos intervalos me quedan? 4. Entonces, yo podría representar el histograma por medio de una curva. Entonces, la curva sería de esta manera. Una curva hacia la izquierda. Entonces, tiene una asimetría hacia la izquierda o asimetría negativa. Bien, también podría ser un histograma con las frecuencias acumuladas. Puede ser la frecuencia absoluta acumulada o pueden ser las frecuencias relativas acumuladas. Acá yo he calculado las frecuencias relativas acumuladas. Entonces quedarían barras pegadas con una altura que coincide con la frecuencia relativa acumulada. Siempre la frecuencia acumulada, fíjense que va aumentando porque es la suma de las anteriores. Entonces, este sería un histograma de frecuencia relativa pero acumulada. Con cada una de las frecuencias se puede hacer un histograma. Acá tengo el histograma de las frecuencias relativas acumuladas. Ahora, sobre ese histograma se puede construir
construir una curva que fíjense cómo se obtiene, considerando de la base superior de cada rectángulo el punto de la derecha. Fíjense, considero el punto de la derecha y una línea. En realidad el origen de la que se llama ojiva de Galton. La ojiva de Galton es una curva suavizada, que se construye a partir de un histograma de frecuencias acumuladas. Pueden ser frecuencia absoluta o frecuencia relativa, acumuladas. Si yo hago el histograma con las frecuencias relativas acumuladas, como en este caso, me permite a mí la curva, la ojiva de Galton, me permite determinar de manera aproximada percentiles. Por ejemplo, si yo quiero determinar el percentil 60, vengo al eje de las Y, busco el 0,60, trazo una línea paralela al eje de las X hasta llegar a la curva y ahí bajo. Entonces, ¿qué numerito tengo acá? Y un número entre el 8 y el 9, más o menos 8,5. Entonces decimos que el percentil 60 es aproximadamente 8,5. Si quiero buscar el percentil 50 o la mediana, y tendría que buscar el 0,5 en el eje. En el eje vertical busco el 0,50, trazo una línea hasta llegar a la curva y después bajo, que me va a dar cerca del 8, 8, y algo, que va a ser menor a 8,5. Va a ser un número menor a 8,5, pero va a ser mayor a 8. Entonces, ¿para qué me sirve la ojiva? Y para determinar de manera aproximada los percentiles. Eso es importante. Si tuviera, por ejemplo, en vez de la frecuencia relativa acumulada, tuviera la frecuencia acumulada, o sea, la frecuencia absoluta, que sería un número entero, también lo puedo hacer porque, bueno, determino qué porcentaje. Por ejemplo, si tengo 52 datos, y quiero buscar el percentil 60, 52 lo multiplico por 0,60. 52 por 0,60, ¿cuánto sería? 52 por 0,6. Me daría 31, 31,2, aproximadamente 31. Entonces, si yo quiero determinar el percentil 70 y tengo las frecuencias acumuladas, busco el 31, porque saco qué porcentaje es el 60% de la totalidad de datos. Entonces busco el 31, llego hasta acá abajo y también encuentro el percentil 60. ¿Entienden? Bien, de teoría no vemos más nada por hoy, vamos a hacer ejercicio. Este sería el ejercicio 1.10 del práctico. Del práctico 1 que tienen que traer la próxima clase. El ejercicio 1.10, en el ejercicio 1.10 me dan datos. Los datos son datos referidos a la resistencia del hormigón en meganewton por metro cuadrado. Son datos de la resistencia del hormigón. Entonces, en primer lugar, me preguntan qué tipo de variable es. La variable es una variable cuantitativa continua. La resistencia, la medición de la resistencia, de la fuerza, son variables continuas. Entonces, lo primero que hacemos es ordenar los datos. Por supuesto, cuando yo tengo un conjunto de datos, yo trabajo con un software que se llama RStudio. Y yo hago las cosas con el software, no hago cosas a mano porque si no, podría trabajar poco. Entonces, esto lo meto en el software y me lo ordena en menos de un minuto. ¿Qué me piden en ese ejercicio? Me piden que calcule la mediana, la media y la moda. Aquí he puesto 2 veces mediana. Profe, ¿lo podemos usar al programa nosotros o no?
Sí, ustedes lo pueden usar, pero ¿sabes? Lo que yo veo es que el titular de la cátedra no se los va a pedir en ningún momento. ¿Entienden? Si quieren lo pueden usar, pero él no lo usa. Él no lo usa. Entonces, no sé si te va a servir. A los efectos de la evaluación, yo lo tengo siempre acá abajo, fíjate. Este es el R, se llama RStudio, se descarga, es gratis. Y, por ejemplo, yo muchas veces doy cursos y yo lo doy con esto, con este software. A ver, si tengo, suponete acá, yo pongo la sentencia, le pongo correr y, por ejemplo, me hace este gráfico de barras. Este en un segundo. Lo que sí hay que poner correctamente la frecuencia, el código, la sentencia. O, por ejemplo, de que era de barras pegadas. Este era de barras pegadas, me parece. Bueno, ahí tengo barras pegadas. ¿De qué pasó con el consumo del tabaco? Del año 2005 al año 2018 bajó en la Argentina el consumo del tabaco y en cambio aumentó el sobrepeso en las personas. Esos son datos reales. Por ejemplo, el tema de las vacunas. Acá tengo un gráfico que hice con las vacunas que se recibieron en Mendoza. Las vacunas que recibió Mendoza hasta esta fecha, ¿no? El porcentaje de vacunas. Sinopharm y Covishield. Covishield recibió muy poca, de las que recibió Mendoza, el 30,64% son prácticamente de Sinopharm. El 1,78% son de Moderna, el 33,58% son las vacunas de AstraZeneca y el 35% son Sputnik. Estos son datos reales que yo he sacado del gobierno de la nación para trabajar con datos reales, pero esto es en otro curso, en un curso de posgrado. Y acá, ¿qué hice? Lo mismo con un diagrama de barras. El porcentaje de vacunas que recibió Mendoza en un diagrama de barras. Después, otro gráfico que puede ser interesante, que me puede dar información, el gráfico de las barras apiladas. Porque yo quería comparar Mendoza, por ejemplo, con Capital, con Cava. La cantidad de vacunas que había recibido Mendoza, yo pensé que Mendoza estaba en una condición desfavorable respecto de Cava y respecto de Buenos Aires. Fíjense que la cantidad de Sputnik que recibió provincia de Buenos Aires, Cava y Mendoza es más o menos la misma. Hay pequeñas variaciones, pero es más o menos la misma. Después, el celeste claro, que es la Sinopharm, también recibió más o menos la misma cantidad. El rojo es Covishield, que todos recibieron poco. El verde es la Moderna, que es la mejor. Bueno, recibió más dosis Cava que la provincia de Buenos Aires, que Mendoza, porque hay algo verde acá, pero prácticamente no se ve. Y el amarillo corresponde al porcentaje de vacunas de AstraZeneca, que es más o menos la misma cantidad. O sea que la distribución de las vacunas es muy parecida en las tres localidades argentinas, ¿no? Bueno, este es el software que yo uso. Acá tengo, por ejemplo, esto que es colesterol. Bueno, un histograma de la edad de los pacientes. Si ustedes quieren, lo pueden usar. A ver, lo podemos usar, por ejemplo, yo abro un script nuevo y les muestro cómo, a ver, los datos que tenía, por dónde íbamos. Por ejemplo, estos datos. Yo los copio. ¿Qué hago? Los copio y en vez de trabajar con una calculadora, los pego acá. Ahí pegué los datos.
Pero los datos, para usar este software, los tengo que ponerle el nombre, ponerle un nombre, igual C, y adentro los datos separados por coma. Entonces yo ahora le pido que me calcule la media, que es en inglés, ¿no? Media de datos, min de datos. Eso sí está en inglés. Entonces pongo min, la media de este conjunto de datos, y después le pongo correr. Y el resultado me lo saca acá abajo, 40,625. Si quiero calcular la mediana, median de datos. Median de datos, y ese me da 39,5. 39,35. La desviación estándar es SD. La desviación estándar es SD. La varianza es VAR. Me calcula la varianza. Si quiero calcular el coeficiente de variación, yo sé que es la desviación estándar dividido la media. Entonces SD, que es la desviación estándar, dividido en la barra, la media, median, y ahora le pongo correr. Y me da la desviación estándar, 44,24%. Y así sucesivamente. Y le pido que me haga el list. El list es el histograma de datos. Después le agrego el color, lo que yo quiera. Ahí me hace el histograma. Ay, ¿qué pasó? El histograma, me lo ha hecho de esta manera, porque los datos son así, van del 20 al 30, del 40 al 50 y del 60 al 70. Este software utiliza internamente para determinar los histogramas la fórmula de Sturges. Fíjense que como yo no le puse el título, me lo pone en inglés. O las frecuencias, me lo pone también. Acá sí me puso datos. Pero yo eso lo puedo arreglar. Yo le puedo poner color igual red, los colores en inglés. Supónganse, si yo le pongo color, si yo le pongo ahora, ¿qué más le puedo? Que estos números me queden derechos, las igual 1, me pone los números derechos. Yo le puedo poner el título y la, esto que era, pongámosle frecuencia. Lo corro, le pone frecuencia. Le quiero sacar el título. El título es mine en inglés. Le quiero sacar, pongo comillas sin nada y le saca el título. ¿Se dan cuenta? Yo trabajo de esta manera. Ahora ya les digo, yo trabajo de esta manera. El titular de la cátedra no trabaja con... No les pide que trabajen con software. No sé si tienen alguna pregunta. Ya eso sería... Walpole. Walpole sí, ustedes usen el libro de Walpole. El software lo pueden usar, no hay ningún problema, incluso ahora con el tema de la virtualidad también lo pueden usar, yo creo, porque como no les controlan, si lo usan o no, lo podrían usar. Pero ya les digo, el titular, los exámenes, no los hace pensando en el software. Sí, sino usarlo como para corroborar los resultados. Exacto. Sí, aparte es una herramienta particular para ustedes. Si quieren hacer un gráfico, tienen que hacer un trabajo de otra materia. No van a hacer un gráfico a mano. Y para ordenar los datos es sort, es ordenar en inglés. Eso sí, lo que pasa es que trabaja con los códigos en inglés. Pero bueno, cuando uno trabaja se va acostumbrado. Y acá que ordeno. Ordenó, ¿qué datos tomó? A ver, yo quiero que tome estos datos, le pongo correr, toma los datos. Ahora le pongo sort datos, porque yo llamé datos. Y ahí me los ordena, sort datos. Me los ordena.
que ese es un trabajo que hoy por hoy, ¿quién se va a poner a ordenar datos en forma manual? Estamos en la era de la tecnología, no podemos estar haciendo cosas en forma manual. Yo hago todo con el software, todo. Y si no, busco, ¿saben qué? Si no, hay mucho en internet. Si hay algo que no me sale, lo busco en internet. ¿Cómo se hace tal cosa? ¿Cómo se hace tal cosa con el R? Primero, para bajar este software, a ver, tienen que bajar el R y después tienen que bajar el RStudio. Por ejemplo, descargar, si yo pongo descargar R. Bien, acá descargan el R. El R es gratuito y se va modificando permanentemente porque recibe aporte de los científicos de todo el mundo. Entonces, sobre todo los ingenieros en sistemas, hay muchos ingenieros en sistemas en esto, porque van agregándole paquetes para hacer cosas nuevas. Primero bajan el R, después que bajaron el R, descargar el RStudio. RStudio. Descargan el RStudio. Y acá dice download, que es descargar RStudio. Acá están en el link de R. Descargar R, ¿ves? Acá está. Bueno. Primero descargan el R, se tiene que descargar primero el R y después el RStudio. Entonces, calculamos la mediana. La otra es hacer los cálculos con la calculadora. Con la calculadora lo que pueden hacer es calcular la media, la desviación estándar y la varianza, bueno, el coeficiente de variación también. RStudio, pero primero se descarga R, porque si no, no funciona. Porque primero el lenguaje, los programas, en realidad los hace el R. El RStudio es un entorno que te facilita de escribir, porque muchas veces uno está escribiendo un código y aparece lo que falta. El RStudio te completa los códigos. Entonces es mucho más fácil usar el RStudio que usar el R+. Pero primero ya les digo, primero R y después primero bajan el R. Buenísimo, profe, gracias. Descargar R. Es gratis y se usa en todo el mundo. Yo cuando voy a los congresos de educación estadística, en todo el mundo los profesores universitarios usan el RStudio. Pero yo ya les digo, en el 2014, que fui a un congreso a Arizona, ya la gente usaba el RStudio. En el 2014, hace 7 años. Así que fíjense, nadie en el mundo hace cálculos manuales. Bien, estábamos con este conjunto de datos que tienen en el práctico 1, el ejercicio 10. El ejercicio 10 que le piden el tipo de variable, que digan qué variable es, que calculen la media, la mediana y la moda. Y habría, por ejemplo, habría que hacer una tabla, por ejemplo, en este caso, habría que hacer una tabla colocando los valores de la variable y la frecuencia para ver cuál es el valor de la variable que tiene mayor frecuencia. Porque la moda parece que el 20,4
20,4 es el que aparece. Por ejemplo, acá si yo pongo, ustedes los comandos lo pueden hacer en esta pantalla que se llama editor de código, y la ventaja que tiene que este editor de código ustedes lo guardan y lo pueden usar después. ¿Qué es lo que yo hago? Supónganse, yo este script lo guardo. Y después a lo mejor cambio estos datos por otros datos. Ya tengo los comandos acá. Entonces, supónganse que yo quiero, se puede escribir acá, pero también se puede escribir acá abajo en la consola. La consola es lo que muestra los resultados. Que haga una tabla, a ver si me hace la tabla con estos datos. Tabla de datos. Table. Ay, acá tengo que poner correr. Si estoy en el editor de código, tengo que poner correr. Pero si yo estoy abajo, hago enter y sale. Por ejemplo, el 16,9 está una vez, el 18,2 está 3 veces. Ah, acá está. El 20,4 aparece 7 veces. Esa sería la moda. Pero fíjense que puse tab dato y me hace el valor de la variable con la frecuencia. Me fijo cuál es el valor que tiene mayor frecuencia, que es el 20,4, pero lo hice en un segundo. ¿Por qué? Porque si no, ¿qué tendrían que hacer si no usan el software? Porque la calculadora no les da la moda, por ejemplo. La calculadora no da la moda. Entonces, acá tendría que yo haber hecho una tabla. Como están ordenados, es fácil ver. Por ejemplo, el 16,9 aparece una vez, el 17,4 una vez, el 17,7 una vez, el 17,9 una vez, el 18 una vez, el 18,2 aparece 3 veces, el 18,7 aparece 2 veces, 18,8 aparece 2 veces, el 18,9 aparece una vez, el 19 aparece 2 veces, el 19,1 aparece 1, 2, 3 veces, el 19,1. El 19,2 aparece una vez, 19,4 una vez. Tendría que haber hecho una tabla colocando el valor de la variable y las frecuencias para saber cuál es la moda. El rango, bueno, si tengo los datos ordenados, imagínense que si no me los dan ordenados, para ordenar todos estos datos yo me resisto. Una vez que uno tiene los datos ordenados, es fácil sacar el rango, porque el rango es la diferencia entre el valor máximo de la variable y el mínimo, y me da 6,6. Y la varianza me da 1,7717. ¿Cómo van a hacer con la calculadora? Porque esto hay que hacerlo. Si no lo hacen con el programa, lo tienen que hacer sí o sí con la calculadora. Si tienen una Casio, tienen que lograr que en la pantalla figure SD. Si en la pantalla figura SD es porque está en el modo estadístico. Si ustedes se van a Shift, la inversa, Mode, aparece el 1, el 2 y el 3. El 2, que abajo dice SD, es el que corresponde a estadística. Entonces, si ponen 2, le va a aparecer en la pantalla SD. Y ahí van a cargar los datos, van a poner un dato y apretan la tecla que dice memoriada más. Veamos un ejemplo. Por ejemplo, yo pongo 5 memoria más, 6 memoria más, 7 memoria más. Suponete que yo tengo esos 3 datos nada más. Quiero calcular la media y la desviación estándar. Me voy a Shift y hago clic en el 2, que abajo dice S bar. Hago clic en el 2, me aparece X barra, sigma y S. El 1, si pongo el 1 me da la media, que es 6 en este caso. Shift 2, pongo el 3
y me da la desviación estándar. Si yo quiero la varianza, tengo que elevar al cuadrado. No, es gratis. No, es gratis. El R, chicos, es el aporte de científicos de todo el mundo. Es gratis, totalmente gratis. El R y el RStudio es gratis. En el RStudio pueden aparecer algunas versiones que se pagan. Ustedes tienen que bajar la que es gratis. Pero el R es totalmente gratis. Fíjense cómo funciona la calculadora. Voy a apagar el celular. Bien. Fíjense ustedes cómo funciona la calculadora de ustedes y después la próxima clase vemos que todos puedan trabajar con la calculadora. Después, bueno, ya saben, cómo se cargan los datos si tienen una calculadora Casio. Si no saben cómo usar la calculadora, lo buscan en internet, porque en internet está el procedimiento para cualquier tipo de calculadora. Entonces, el rango dijimos que es la diferencia entre el máximo y el mínimo. La varianza, para calcular la varianza, en realidad primero se calcula la desviación estándar con la calculadora y después se eleva al cuadrado. El coeficiente de variación es la desviación estándar dividido la media. Es 0,06698. Ese sería el coeficiente de variación. Ahora, el coeficiente de variación porcentual es 6,698. Ojo con este tema porque por ahí les piden el coeficiente de variación y ustedes ponen el porcentual. En ese caso estaría mal. No es lo mismo el coeficiente de variación que el coeficiente de variación porcentual. Después, en el mismo ejercicio, me piden la resistencia característica del hormigón. La resistencia característica ahí dice que es el percentil 5. Me piden que calcule el percentil 5. Entonces, para calcular el percentil 5, primero calculo la posición. La posición es N por K. Son 53 datos, son 53. Otra cosa, con R se puede calcular la cantidad de datos. Len de datos. Me da la cantidad de datos. Y es la longitud del vector. 53. Vea, el resultado aparece acá abajo en la consola. La longitud del vector, porque considera este conjunto de datos del R como un vector. Tiene una longitud de 53. Entonces, son 53 datos. Para calcular la posición del percentil 5, pongo 53 por 0,05 y esto me da 2,65. Como me da con coma, redondeo al entero siguiente. El entero siguiente es 3. Entonces ahora busco el valor de la variable que está en la posición 3, siempre y cuando estén ordenados. El valor de la variable que está en la posición 3 es el 17,7. 17,7. Es decir, que el 5% de los bastones tiene una resistencia menor o igual a 17,7 meganewton por metro cuadrado. Y el otro 95% tiene una resistencia igual o mayor a 17,7 meganewton por metro cuadrado. Después me piden los cuartiles. Los cuartiles son el cuartil 1, el
cuartil 2 y el cuartil 3. El cuartil 1. Primero determino la posición, que sería n por k. 53 por k es 0,25. ¿Por qué 0,25? Porque el primer cuartil deja a la izquierda el 25% de los datos. 53 por 0,25 es 13,25. Si me da con coma, redondeo al entero siguiente, que es 14. Luego, el primer cuartil es el valor de la variable que está en la posición 14. Ahora tengo que ir y ver qué valor de la variable está en la posición 14. A ver, acá cuánto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19. A ver, fíjense en R. Bueno, cuando yo pongo datos, fíjense, cuando yo pongo los datos en R, estos numeritos que están adentro del corchete me indican la posición del primer dato. El 19,1 es el dato, el primero. El que está en la posición 15 es el 19,5. 19,5 está en la posición 15. El 29 está en la posición 18,7 y el 43 está en la posición 21,6. Fíjense, si contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Hay 14 datos, por eso el 19,1, este que está acá abajo, es el 15. Entonces, por ejemplo, si tienen que buscar el dato que está en la posición, no me acuerdo en qué posición daba, que daba 19. Profe, igual esos datos creo que no están ordenados. Ah, estoy tomando los que no están ordenados. Estaba pensando, claro, le tengo que poner otro nombre, datos, por ejemplo, datos 1. Datos 1 igual sort datos. ¿Qué pasó acá? Entonces, si ahora pongo datos 1, ahí sí me lo va a dar ordenado. Claro, el 14, el dato que está en la posición 14 es el 19 y el que está en la posición 15 es el 19. Está bien. Hay que tener cuidado con eso, de los datos ordenados. Es el dato que está en la posición 14 que daba 19. Después, para calcular el segundo cuartil, busco la posición que sería 53 por 0,50. Esto me da 26,5, redondeo a 27. Me fijo que dato está en la posición 27 y es el número 20. Y lo mismo hago con el tercer cuartil. El tercer cuartil es el dato que está en la posición 53 por 0,75. Me da 39,75, redondeo al 40. Calculamos el rango intercuartílico. El rango intercuartílico es la diferencia entre el tercer cuartil y el primer cuartil. Entonces, el primer cuartil es el percentil 5, es 17,7 que me habían pedido. Y el percentil 95, es 53 por 0,95, que me da 50,35, redondeo al entero siguiente, 51. Entonces es el valor de la variable que está en la posición 51 y que debe ser el 22, en la posición 51. Y la 53, el último, 52, 22. El 22 está en la 51.